Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Martes 23 de octubre de 2012, 4 horas y 49 minutos del horario internacional GMT desde Forex Índices. Jesús Ángel Benito va a analizar los principales pares de divisas, el oro y la plata para el día de hoy. Como siempre, un vistazo al calendario económico a ver qué datos macro nos vamos a encontrar a lo largo de la jornada. Lo más importante nos va a llegar desde Canadá. 12:30 GMT, ventas minoristas pertenecientes al mes de agosto. 13 GMT, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central canadiense. En el mismo horario tendremos el informe de la tasa del Banco Central de Canadá. Desde la zona euro a las 14 GMT nos llegará la confianza del consumidor y desde Estados Unidos el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Desde el Reino Unido a las 15 GMT un discurso de Ronnie King, presidente del gobernador del Banco Central Inglés. 15 GMT. Bueno, vamos a ver cómo circula la cotización del euro dólar a estas horas de la mañana. Vemos cómo tiene retrocesos desde su punto de partida. El precio de apertura para el día de hoy, el par lo tiene en el 1,3070 y cotiza un poquito a la baja. Vamos a delimitar una zona entre el 1,3070 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1,3085, franja de 15 puntos que, ayudado por la línea de tendencia alcista de corto plazo que durante toda la jornada de ayer ejerció fuerza de resistencia sobre la cotización, vamos a delimitar toda esta zona muerta inoperable para el día de hoy entre el 1,3070 y el 1,3095. Mientras no se nos posicione la cotización por encima del 1,3095, no veremos movimientos alcistas hasta la siguiente resistencia con gestión de mediano plazo 1,3125 que viene acompañada por la línea de tendencia bajista de mediano plazo. Atentos a esta doble barrera porque va a ser clave para la operativa del par entre el 1,3125 y el 1,3135. También la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy esta franja de 10 puntos entre el 1,3125 y el 1,3135 que nos pasa la línea de tendencia bajista de mediano plazo. Un quiebre del 1,3135 al alza nos llevaría a una resistencia de categoría intermedia en el 1,3166 y desde ahí directamente a la congestión de mediano plazo del 1,3193 a 140 puntos, a 135 puntos exactamente de la cotización actual. Como han podido comprobar, difícil trabajo tiene la cotización del par para evolucionar al alza en el día de hoy. Por la parte de abajo, cotiza a la baja, se ha posicionado por debajo del precio de apertura de jornada, 1,3069 y medio, 1,3070, cotiza a la baja. La primera barrera de soporte la vamos a encontrar de categoría intermedia en el 1,3040, desde ahí directamente a la principal barrera de soporte del día, 1,3003, con gestión de mediano largo plazo. Otro soporte intermedio lo vamos a topar en el 1,2971 y desde ahí directamente al precio de apertura anual en el 1,2936 que actuaría como barrera de soporte importante. 1,2936 y el último soporte que le colocamos para el día de hoy en el 1,2911 a 145 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar en estos momentos 1,3040 y por la parte de arriba como primera resistencia inmediata. Recuerden que hemos delimitado una zona muerta entre el precio de apertura de jornada 1,3070 y el nivel del 1,3095. Atentos a esta zona muerta porque si se introduce la cotización dentro de la misma seguramente se mantenga errática. Vamos a ver el par libra dólar. Este par se encuentra encerrado entre el precio de apertura de jornada, que para el día de hoy lo tenemos en el 1,6020, y el nivel de congestión de mediano plazo del 1,6009. Como pueden apreciar en la imagen, se encuentra encerrado. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy entre el 1,6009 y el 1,6020. Esta franja de 11 puntos no merece la pena introducir operaciones al mercado porque seguramente se mantenga errática. Un quiebre definido del 1,6020 al alza nos llevaría a la siguiente resistencia intermedia en el 1,6044.
La siguiente, principal del día, congestión de mediano plazo, 1,6072. Desde ahí iríamos a buscar un cruce de líneas de tendencia bajistas, las dos, de corto plazo, las dos, una bajista y otra alcista, que confluyen en el nivel del 1,6120. Y quebrado el 1,6120 nos vamos directamente al 1,6151 como último objetivo alcista para el día de hoy. Por la parte de abajo, si la cotización del par consigue salir de esta zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura del 1,6020 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1,6009, si consigue salir de la zona muerta por la parte de abajo, iríamos a buscar un soporte intermedio en el 1,5983. Desde ahí buscaríamos la principal barrera de soporte del día, 1,5960, congestión de mediano plazo. Otro soporte intermedio, 1,5939, y desde ahí directamente a la zona del 1,59 exactamente. En el 1,5901 tenemos el último soporte con gestión de mediano plazo. Niveles inmediatos a vigilar mientras la cotización no salga de esta zona muerta que hemos delimitado entre el precio de apertura del 1,6020 y el 1,6009, no nos va a orientar de movimientos definidos para el día de hoy. Vamos con el par AUD-USD. Como vemos, cotiza por debajo de su precio de apertura. El precio de apertura de jornada coincide con el nivel de congestión de mediano plazo del 1,0337. Desde hace 4 horas se apoya en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos en el 1,0313. Desde ahí vamos, en caso de quebrar este nivel, vamos directamente a una línea de tendencia en el 1,0275, línea de tendencia alcista de corto plazo. Quebrado el 1,0275, iríamos directamente al precio de apertura anual como principal barrera de soporte del día en el 1,0223. Por la parte de arriba, si la cotización consigue rebotar en este primer soporte de categoría intermedia que lleva testeando 4 horas, si consigue rebotar al alza del mismo, vamos a buscar el nivel de congestión de mediano plazo del 1,0337 que coincide con el precio de apertura de jornada. Atentos porque va a ser la primera y principal barrera de resistencia del día, 1,0337. Desde ahí buscamos una resistencia intermedia en el 1,0360. La línea de tendencia bajista de mediano plazo que ya ha sido respetada en jornadas anteriores, hoy nos pasaría sobre el 1,0386 aproximadamente y ejercería fuerza de resistencia. Desde ahí vamos a buscar una última resistencia en la congestión de mediano plazo, 1,0417. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba 1,0337, por la parte de abajo soporte intermedio 1,0313. Vamos con el euro-yen. Bueno, el euro-yen, después de encontrar apoyo en el nivel de congestión de largo plazo de los 103,17, sigue su movimiento alcista. El precio de apertura del día de hoy lo tenemos sobre una congestión de mediano plazo en los 104,55. Tenemos el precio de apertura muy pegado a la congestión de mediano plazo de los 104,52. Una franja pequeña de 3 puntos que será clave para la operativa del par. De momento cotiza por debajo de esta doble barrera. Se ha apoyado en la sesión asiática en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos en los 104,15. De quebrarlo a la baja tenemos recorrido bajista importante hasta los 103,76. Quebrado este, iríamos a buscar otro soporte de la misma categoría en los 103,51 y desde ahí al último soporte y principal del día con gestión de largo plazo, 103,17 yenes por euro. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del euro-yen es quebrar al alza la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo, 104,52, y el precio de apertura del día, 104,55. Esta doble barrera, como comentamos, va a ser clave. En caso de que sea quebrada con definición y confirmación, iríamos a buscar dos resistencias intermedias, 104,79 y 105,19. Quebrado esta, directamente a la principal resistencia del día delimitada por una congestión de mediano plazo, 105,50, y desde ahí
nos toparíamos con la última resistencia de categoría intermedia en los 105,77 yenes por euro. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, doble barrera 104,55, mientras no evolucione por encima de este nivel no vamos a ver movimientos alcistas en el par, y por la parte de abajo el primer soporte intermedio que ya ha ejercido como tal en la sesión asiática, 104,15. Entre estos dos niveles está el juego inmediato de la cotización de este par. Vamos con la plata. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la cotización de la plata. En estos momentos, como vemos, se encuentra encerrada entre el nivel de congestión de mediano plazo de los 32,23 y el precio de apertura de jornada de los 32,39. Como podemos apreciar, entre los 32,23 y 32,39 no tenemos margen de maniobra, y tampoco lo tenemos hasta el nivel de congestión de los 32,56, porque nos queda en el medio el precio de apertura, es decir, entre el nivel de congestión de mediano plazo de los 32,23 y el próximo nivel de congestión también de mediano plazo de los 32,57. No vamos a introducir operaciones al mercado y vamos a delimitar toda esta zona como zona muerta inoperable. Un quiebre definido de los 32,57 nos llevaría a testear una doble barrera principal resistencia del día. Confluye en congestión de mediano plazo 32,95 con la línea de tendencia bajista de corto plazo. Atentos a esta doble barrera. En caso de ser quebrada al alza, iríamos directamente a una congestión de mediano plazo en los 33,40 dólares por onza, que sería la última resistencia que se encontraría la plata en el día de hoy. Si consigue desprenderse de la zona muerta que hemos delimitado para la presente jornada entre los dos niveles de congestión 32,57 y 32,23, si consigue desprenderse de la zona muerta a la baja, nos vamos a encontrar con una barrera de soporte de categoría intermedia en los 31,90. Desde ahí vamos a buscar otro soporte delimitado por una congestión de mediano plazo en los 31,65. Otro soporte intermedio, el último que le vamos a colocar, 31,41 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar: mientras no se desprenda a la baja de los 32,23 no vamos a ver movimientos bajistas, y mientras no sea superada al alza la congestión de mediano plazo de los 32,57 tampoco vamos a ver movimientos alcistas para la plata en el día de hoy. Vamos con el oro, movimiento bajista también el que mantiene la cotización del oro a estas horas de la mañana. La primera resistencia ya la tenemos delimitada por el precio de apertura de jornada 1728. La siguiente resistencia intermedia la topamos en los 1736 y desde ahí directamente a la congestión de mediano plazo 1750, que confluye, al igual que en la plata, con la línea de tendencia bajista de corto plazo. Atentos a esta doble barrera, será la principal resistencia del día, 1.750 dólares por onza. Por la parte de abajo, si la cotización continúa por debajo del precio de apertura de jornada, como comentábamos, 1.728, tendríamos muchas probabilidades de ir a testear de nuevo la congestión de mediano plazo de los 1.712. Desde ahí nos topamos con un soporte de categoría intermedia en los 1.702, y quebrado este, directamente iríamos a buscar los 1.685 dólares por onza como último soporte para el día de hoy. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, además importante, congestión de mediano plazo 1.712. Por la parte de arriba, ejerciendo como primera barrera de resistencia el precio de apertura de jornada 1.728 dólares por onza. Bueno, pues terminamos el análisis del día de hoy, 23 de octubre de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.